Hola apasionados por el derecho, bienvenidos a una nueva clase para el canal. Así es, ¿quieres saber qué es lo que significa la aplicación en los momentos o en los casos en los que existe una deficiencia o un vacío de la ley? ¿Quieres saber a quién se le aplica este principio regulado en el artículo del título preliminar en el número 8? ¿Quieres saber esto y muchas otras cosas más? Pues quédate porque ya comenzamos. Antes de empezar, quiero que descargues la aplicación de Derecho Pro Oficial, que vas a encontrar el link en la descripción del video, en donde vas a tener bastante contenido, códigos y muchas otras cosas más 100% actualizadas. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber para entender este principio que está regulado en el artículo 8 del título preliminar del Código Civil, pues es lo siguiente, ¿no? Que saques tu código o que busques en tu celular o que descargues la aplicación, porque en ahí también está el código. Tenemos que entender lo siguiente. Nuestro sistema jurídico, como cualquier otro sistema jurídico, pues no es perfecto, obviamente. Por lo tanto, significa que siempre va a tener algún tipo de vacío o una deficiencia normativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros legisladores, pues ellos muy sabios, ¿no? Obviamente, no legislan y no saben bien o no pueden plantear correctamente las normas. Por lo tanto, ante un vacío, no podríamos decir que un sistema jurídico es completamente perfecto, porque justamente una de las fuentes del derecho es la costumbre. ¿Qué quiere decir? Que el derecho se va ajustando conforme a la realidad o a los hechos que se van suscitando conforme a que la sociedad se va desarrollando. En el contexto más general, nosotros tenemos, podríamos decir, una buena normatividad, un buen sistema jurídico, quizás mucho mejor que cualquier otro país, pero que lamentablemente en nuestro país no lo sabemos aplicar y muchas veces ni siquiera lo hacemos caso a lo que tenemos. Ahora sí tenemos que pasar a desarrollar lo que significa propiamente dicho el artículo, ya, para lo cual vamos a dar lectura. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. ¿A qué se hace referencia? En un primer momento nos hace referencia a que los jueces no pueden dejar de aplicar justicia. Tú ya debes saber lo que significa un juez, ¿no? Bueno, pues existen jueces por grados. Vamos a ponernos en el primer grado. Un juez de paz letrado, hablando netamente del aspecto civil, no estamos tocando del aspecto penal. Entonces, este juez de paz letrado, ante un vacío o deficiencia de la ley, no puede dejar de administrar justicia. Justamente después, en párrafos posteriores, nos va a decir que ante una deficiencia o ante un vacío, pues se tiene que aplicar lo que vendrían a ser los principios del derecho, pero exclusivamente los principios del derecho peruano, si es que los hubiere, ¿no? Y en todo caso, si es que no hubiera principios generales que regulan el derecho propiamente dicho de un país determinado, pues se tendrá que ir a los principios generales ya del derecho que van a regular los diferentes países. Tenemos que entender que en un primer supuesto se refiere a que el juez no puede dejar de aplicar la ley aunque exista un vacío o una deficiencia. Por lo tanto, tiene que haber justicia. Si no existiría esta deficiencia o este vacío, pues tiene que aplicar las reglas del principio generales del derecho. En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Así es. Dentro de esto también tenemos que entender algo muy importante, que si bien es cierto que ante un vacío o una deficiencia el juez tiene que aplicar los principios generales en exclusividad, los que regulan el proceso peruano, pues en su defecto, en caso de que el juez no llegara a aplicar, pues es tu obligación que lo solicites, ¿no? En caso que ya seas abogado. Y si eres estudiante, pues que te quede claro que siempre se tiene que aplicar. Cuando existe un vacío o una deficiencia, ya que nuestro sistema jurídico no es perfecto, se tiene que aplicar en base a los principios generales. ¿Cuáles vendrían a ser estos principios generales? Pues justamente los que están regulados en el título preliminar que estamos estudiando. Así es. Por ejemplo, en el ámbito penal, el indubio pro reo. Así es, que ante un defecto o ante un vacío o también ante una ambigüedad que se genere en cuanto a la decisión que pueda tomar el juez, pues siempre se tendrá que tomar la más favorable para el reo. Eso en el aspecto penal. Y de igual forma, si es que hay algún vacío, si es que hay alguna deficiencia o si es que hay alguna duda razonable respecto a qué decisión debe tomar el juez, pues se tiene que aplicar la más favorable a la persona, ¿verdad? Así es. En todo caso, estos aspectos son muy importantes y que hay que considerar. Pues bien, con esto estamos dando finalizado la presente clase. Recuerda que esto es más dirigido a los jueces. Tú tienes que conocerlo, mi querido amigo, como conocimiento jurídico, ¿ya? O sea, eso no lo vas a aplicar tú hasta que seas juez. Ahora, ¿en qué casos tú los puedes pedir, no? Obviamente que tú cuando redactes tu demanda, cuando realices un acto procesal, tú tienes que saber que se tiene que aplicar en base a este artículo y en base a los artículos anteriores que ya habíamos tocado. Por ejemplo, si es que tú ves que tienes un caso
en el que supuestamente existe un vacío o una deficiencia de la ley, ¿a qué nos referimos con esto? Que no está regulado específicamente, taxativamente en el derecho positivo una norma que regule tal situación, pues ahí estaríamos ante un vacío o una deficiencia. Si es que el juez llegara a determinar que existe ese vacío o esa deficiencia, pues tiene la obligación de asumir igual forma, dar una respuesta a ese conflicto de intereses o a esa incertidumbre jurídica. En este caso, pues, no puede dejar de administrar justicia, ¿no? Tal y como lo prescribe este articulado y como lo prescribe la Constitución Política. Así es que, en supuesto en el que un juez te diga que ante este vacío o deficiencia simplemente no lo quiere resolver o simplemente se hace el choco, pues tú estás en la obligación de decirle que se aplique el artículo 8 del título preliminar, en el que dice que no se puede dejar de administrar justicia, más aún si el juez tiene o considera, o en el supuesto en el que fuera un juez penal, pues tiene que aplicar el indubio pro reo, ¿no? En el caso en el que tiene que ser la duda favorable al reo. Así es. Y bueno, recuerda que si no entendiste algún aspecto importante respecto a este título preliminar del artículo 8, pues déjalo en la caja de comentarios que yo gustosamente lo voy a absolver o lo voy a ampliar en un tema más importante. Recuerda que esta clase es netamente general, así muy pronto vamos a estar trayendo el contenido respecto a acto jurídico, que es fundamental. Pero primero vamos a terminar la clase del título preliminar. Así es que, mi querido amigo, no te olvides de visitar los enlaces que te dejo en la descripción del video, ya que son fundamentales, y recuerda también descargarte la aplicación de Derecho Pero Oficial, en la que tendrás códigos, modelos, etcétera, etcétera. Simplemente ve, descárgatela y aprende y goza el derecho. Así es, yo me despido, no sin antes decirte que si quieres ser el mejor en derecho, pues tienes que estudiar mucho, que es la única forma de llegar al éxito profesional. Así es, conmigo será hasta la siguiente clase.